Bueno, pues bienvenidos a la charla y firmas de Histeria, el tomo manga de Planeta Manga, que firman Lolita y Sergio. Pues encantado de estar aquí con vosotros, que vamos a hablar de Histeria, el manga que se publicó allí finales de noviembre, ¿verdad? Sí. Finales de noviembre para que estuviera para el Manga Barcelona. Bueno, pues es un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Y antes de... Bueno, quería dar también las gracias a Akira Comics por cedernos el espacio para poder hacer este directo y esta charla, y a Planeta Comic también. Y antes de nada quería, pues para quien no os conociera, que me parece raro, presentaros un poco, ¿no? Empiezo por Lola, por Lolita, que tú eres la dibujante de Histeria. Comenzaste en 2012 Sí, con exactamente. los premios de Norma Sí. y de El desencaja de Andalucía. ese Desencaje, con el Sin nombre y el enredado y Sí. el hogar de los juguetes rotos. Exactamente. Ya hace tiempo, ¿no? Ha llovido bastante. 13 años. No me lo... ¿Por qué lo dices? Que duele. Luego te juntas con el Torres, Exactamente, haces sí. Rogues Sí, Bribones y en te España. lía con lo de Virtual Hero, Exactamente. el manga cómic, ¿no? Podemos decirlo, de el Rubius. El y ahí Rubius. pegas el pelotazo. Sí, aquello tuvo mucho éxito. Porque es que encima luego pegas más pelotazo cuando te lían para el anime. Aquello fue una cosa que no me lo esperaba, la verdad. Pero el pelotazo es la palabra, sí. Sí, ¿no? Porque una serie de animación en Movistar. Sí, mucho trabajo, aprender un montón de cosas, pero oye, la experiencia me la llevo hasta el último día. Luego llegamos a Planeta Manga, Sí. donde debutas con Blue Sun, Sí. que guioniza un tal Miguel... Miguel Gómez Cabrero, sí. Sí, un tal Miguel, sí. Exactamente, sí. Y después de aquella obra, pues llegamos a Histeria, que guioniza Sergio, ¿verdad? Tú empiezas tu carrera escribiendo algún libro y algún relato, pero en el manga es en 2020, tengo apuntado, con Back Home. Con tu amiguete Tony Caballero, ¿no? Buena dupla. Para Planeta Manga. Sí, y además tuvimos tan buena suerte que nos pilló el año de la pandemia haciendo una obra de monstruos y apocalipsis. 2020, O sea joder. que Sí. nos vino de maravilla para la promo. Perfecto, y además con Tony, que es un cañón también de dibujante, y de ahí luego te juntas también con él para hacer el diario de Laia, ¿no? Que también fue un éxito en Valencia, ¿no? Que es la historia de un adolescente de Valencia. Y también lo petáis. Bueno, siempre intentamos petarlo en la medida de lo posible, ¿no? De lo que buenamente nos dejen. Y todo esto nos lleva luego a Histeria, que empezáis a serializarla en 2023, ¿puede ser? ¿En Planeta Manga? Sí, al principio, sí. Pero Fue el febrero, así, creo que salió Pero el número en empezasteis a febrero. trabajar antes. En noviembre. En noviembre de 2022. 22, sí. Ajá. ¿Cómo surge el proyecto de Histeria? Pues la realidad es que yo estaba terminando justo de hacer Back Home con Tony, habíamos hecho un par de giras para presentar los tomos y demás, y se había licenciado en Francia y en Italia, o sea que teníamos como cierto tirón, y yo dije, bueno, esto evidentemente hay que aprovecharlo y seguro que a los compañeros de Planeta les interesa que sigamos trabajando. Y les presenté un pitch de una historia cyberpunk a las poquitas semanas precisamente de que Lolita y Miguel Ángel pues hiciesen ese Blue Sun, que la verdad que me encantó. Y al poquito que los editores vieron la obra, enseguida pues bueno, la consideraron con muy buenos ojos, le dieron mucho amor y es entonces cuando entra Lolita a la ecuación, cuando me pregunta nuestra editora Alexandra, oye, ¿qué dibujante te imaginas? Y dio la casualidad de que los dos nos conocimos ese verano, si no me equivoco. Sí, en Avilés. En Avilés, con bueno, pues mucha sidra, mucho cachopo de por medio. Fue un match profesional, la verdad que a primera vista, y yo no tenía ninguna duda de que quería trabajar con ella después de todo lo que ha hecho y que además que le iba a dar pues bueno, todo ese cariño, ese mimo y sobre todo esa personalidad a la historia que lo requería. ¿Cómo te cayó a ti el proyecto? A ver, a mí la cosa es que Planeta ya me había dicho que tenía algo que a lo mejor me podía interesar, rollo ciencia ficción, porque sabía que yo había hecho Blue Sun y dije, pues a lo mejor te apetece.
Luego hablé con Sergio y ya él me comentó toda la historia y tal, y ya sí que ya nos pusimos mano a la obra y al lío. Pero eso básicamente es él buscaba dibujante y yo buscaba una historia cyberpunk y pues nada, se alinearon los astros. Se alinearon los astros y empecéis a trabajar en Histeria. Lleva ya, como hemos dicho al principio, unos 3 meses publicado. ¿Tenéis algún tipo de feedback de cómo está funcionando la obra? ¿Os ha llegado algún tipo de feedback del público, de la editorial, del Planeta? Pues yo creo que de momento el feedback es el de los lectores, Sí. porque ha Ujú. pasado muy poquito y sí que tenemos la suerte de que realmente como la historia se empezó a publicar hace ya 2 años largos, pues la gente se ha ido sumando al carro y apoyándonos mucho. Y la verdad que no paramos de firmar. Hace muy poquito estuvimos en Valencia, la semana pasada, si no me En el equivoco. Salón del Cómic de Valencia. Y Ujú. la verdad que fue genial y nos sorprendió sobre todo, que lo comentábamos, la disparidad de edades que había Sí, de los lectores. todo lo público, desde adolescentes a gente muy mayor que dice, esta señora es muy mayor, pero mira, es un tipo de obra que llama a todo tipo de público, así que genial. Qué guay, ¿no? O sea, Sí. que haya esa amalgama de lectores mola, sobre todo cuando esa obra que habéis hecho vosotros. Yo tras leer Histeria, luego corregidme, ¿vale? Pero veo multitud de referencias. O sea, Cyberpunk lo has dicho tú, pero veo Blade Runner, veo Ghost in Sí. the Shell, veo hasta Soy Leyenda de Will Smith. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, es que yo creo que no se puede hacer una obra de cyberpunk sin caer en muchas referencias con las que nos hemos criado, ¿no? Porque al final yo soy un niño de los 90 y todas esas pelis que has citado, ¿no? O mangas o novelas gráficas, la verdad que han sido el ABC de mi infancia y mi adolescencia y los llevo tatuados en el corazón. Entonces, aunque muchas veces incluso hagas el ejercicio consciente de querer huir, te das cuenta de que son tópicos o tropos que necesitas para hacer que sea verosímil de cara al lector. O sea que me alegro que lo reconozcas. Hay uno cuando llega la niña a la ciudad, lo del ciervo, dije, esto es Soy Leyenda. Sí, bueno, Vale, precisamente o sea, no, lo pillé bien. sí, de la película Ah, la de película del David principio. Lawrence. Sí, Vale, sí, vale, entonces pillé bien esa referencia. 100%. Y aparte, fíjate que la mayoría de personajes secundarios, todos tienen nombres o de actores del cine nuevo de los años 50 de Hollywood Ah, mira. o de escritores de distopía. Está la familia Orwell y bueno, y muchas más. No vamos a hacer mucho más spoiler, pero hay unos cuantos. Tú, como referencias gráficas, tú también, ¿no? Tú cogiste, a mí, por ejemplo, es Verónica, ¿no? Sí. Me recuerda a Motoko Kusanagi de Ghost in the Sí. Shell, ¿no? Con ese cuero. Es, a ver, ciencia ficción, látex, cuero negro, sí. Es que lo que ha dicho antes Sergio, es muy difícil escaparse de todas esas referencias que forman parte No lo he un dicho poco... como cosa mala, ¿eh? No, Todo lo contrario. al revés, es lo que hace, también es lo que nos fascina del género, ¿no? Todas esas cosas que lo hacen ser lo que es. Entonces, no es escaparse, pero es seguir expandiendo, ¿no? En ese tipo de elecciones estéticas que hacen que el género sea reconocible. Y, por ejemplo, eso, Verónica es muy Motoko, pero también es un montón de heroínas, ¿no? De ciencia ficción. También tiene Matrix. Exactamente, es que todo viene de lo mismo. Entonces, esa negrura en los personajes que se funden con los fondos negros también, la lluvia, Blade cómo todo Runner. brilla. Catwoman. Es que Catwoman, exactamente. Entonces, también hablábamos hace poco, la ciudad es otro personaje de la historia. Entonces, Sí. lo mismo, la lluvia, las arquitecturas así como muy... Y en los neones. Que devoran a la persona, los edificios altísimos que te convierten en un enanito, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas son cosas que son del género, pero que, como decía también antes Sergio, son tropos que usamos para que el lector sepa de qué va la historia. Muchas veces cuando tienes tan poco espacio a la hora de contar un guión, ¿no? Tienes que jugar mucho con cosas que ya el público conoce, para no tener que volver a contárselas porque ya se las sabe. Es para situarles más fácilmente en el marco ¿Saben histórico, cuál es? Exacto. como decir entre comillas, ¿no? En el marco de dónde se va a desarrollar la historia. Sí. Te pongo un par de edificios, como dices tú, lluvia, neones, y dices, vale, ya sé, estoy en una no tengo que contarte rollo, nada más, sabes exactamente dónde nos encontramos. Que va a haber una ciudad, que va a haber ahí drogas, que va a haber ahí... Cosas muy chungas, sí. Muy bien, muy bien. Y una cosa que estás hablando, sobre todo de la longitud, ¿no? de la historia, estaba ya predefinido que era un tomo y que eran esos capítulos, o fue desarrollándose luego.
No, desde el principio la verdad que el pitch y la propuesta era hacer esa extensión de páginas. Es cierto que luego por el propio funcionamiento de Planeta Manga hay capítulos que se tuvieron que acortar y otros que se tuvieron que extender, pero al final la historia la contamos de la manera en la que queríamos y los editores también nos apoyaron mucho en ese proceso. Así que muy contentos pues de que la obra que al final tenemos en las manos siga esa idea que teníamos desde el principio los dos. En ese aspecto hay otra cosa que también me ha llamado la atención. Lola, por ejemplo, tú has trabajado en tomos que no estaban serializados. Sí. Es muy diferente de trabajar, también te lo pregunto a ti, Sergio, trabajar en un tomo que tú ya sabes que tiene esa extensión, a tener que trabajar en capítulos que tienen que tener como internamente dentro del capítulo también su inicio, anuncio y desenlace, porque tenéis que dejar como un cliffhanger detrás de cada capítulo, porque como se tiene que publicar en una Planeta Manga, tú tienes que enganchar para que cumplan la siguiente. No es como cuando trabajas en un tomo largo que puedes extenderte más en el desarrollo de la historia, sino que tienes que hacer como micro historias, ¿no?, en cada capítulo. ¿Es diferente? Es diferente y es más difícil. Es que es la sensación que me dio a mí, que es más complejo, ¿no? Sí, de hecho se nota, lo comentábamos, ¿no? Al final, en un ejercicio de honestidad siempre reconocemos que los primeros 3 o 4 capítulos de Histeria estamos todavía aprendiendo a trabajar juntos, es decir, molan, pero hay determinado momento en el que Lolita me dice, tío, deja más espacio a las viñetas, que en vez de hacer 6, 7 viñetas por página, permítete hacer 3 o 4, aunque eso luego terminó siendo contraproducente porque nos íbamos a más páginas, ¿no? Exactamente. Pero ya a partir de ahí, del tercer, cuarto capítulo, la historia empieza a respirar y la narración es más fluida, ¿no? Sobre todo porque al principio era muy loco el hecho de decir, tengo que meter toda esta información, esta primera parte de la historia en la que siembro ese germen del thriller en 20, 24 páginas y no podía salirte de ahí porque la maqueta de la revista en ese aspecto pues está muy bien pensada para que todo siga esa matemática, ¿no?, de Planeta Manga. Así que fue un reto, digamos. Sí, porque es que esa es la sensación que me da a mí, porque cuando tú has trabajado en otros tomos, pues eso, podías ir desarrollando capítulo tras capítulo sin tener que hacer en ese final de capítulo un cliffhanger para pillar. Entonces Sí. te obligaba igual a cortar o meter alguna viñeta, ¿no?, al final que enganchara, ¿no?, al lector. Sí, pero tenemos la suerte que al ser Planeta Manga, tener cierta facilidad de añadir páginas, lo que ha dicho Sergio. Los capítulos eran variables, ¿no? Al principio él decía, quiero meter todo este montón de guión en X páginas. Y eso se traducía en un montón de viñetas por página, que en una revista de ese tamaño, que es más grande que un tomo, no notas, no es un problema a la hora del dibujo, pero como tienes que pensar en que luego ese dibujo se va a empequeñecer para acabar en tomo, no puedes hacer unas viñetas que luego van a ser tan miniaturizadas. Entonces le dije, estas páginas vamos a dividirlas en dos. Básicamente vamos a doblar el espacio que ocupa y así las páginas también quedan rollo más manga, porque en las mangas normalmente tienes tienes los splash, ¿no?, una sola viñeta, pero luego tienes entre 3, 5 viñetas por página. Hicimos que respirara más la obra y claro, eso daba después lugar a que, pues ahora quiero dibujar a Verónica en un splash que quede adivinada la muerte, pues mira, lo hago de la moto ahí, todo guay. y no hay ningún problema. Aquí, como es la última viñeta, además para que la gente se quede ahí con la buena sensación de boca, o sea, aquí me quedo a gusto dibujando. Y otra sensación que me dio a mí, al principio, porque además también jugáis un poco con eso, ¿no? Es una historia de dos personajes que al principio parece que no tienen nada que ver uno con el otro, ya no vamos a hablar más, pero claro, ya no es que dediquéis un capítulo a un personaje y un capítulo a otro, es que llega un momento en la obra en que dedicáis 3 páginas a uno y de repente cambiáis y 2 páginas al otro y volvéis al uno. Eso también fue un poco ejercicio complejo para que además ese capítulo fluyese. Pues fíjate, yo creo que al final, que es un recurso bastante cinematográfico, el entrar y salir, como se suele decir, ¿no?, entrar tarde y salir pronto, nos vino muy bien para que hubiesen elipsis en cada capítulo y en cada escena y pudiésemos saltar de un lugar a otro, porque al final Histeria es un lugar muy grande y pasan muchas cosas y tenemos, como decías al principio, muchas subtramas. Entonces, poder empezar la historia con Marcus, luego irnos a Nina y jugar un poco con esos momentos, la verdad que han facilitado mucho, sobre todo a que la acción esté todo el rato arriba. Y también me parece que esto es algo que es muy propicio de Planeta Manga
porque al final los lectores, claro, se tienen que leer 10, 12 historias por tomo y es difícil que se queden con la tuya si no los tienes todo el rato bien cogidos de la cuerda. Entonces, eso es bastante necesario y también el tema del cliffhanger que comentabas antes, ¿no? Porque nos pasa me pasa a mí como guionista que de 2 o 3 meses, en 2 o 3 meses, pues se te va olvidando poquito a poco algunas cosas que han pasado en la historia, o sea, que no me quiero ni imaginar los lectores, ¿no? Por eso es tan importante tenerlos todo el rato controlados. En cuanto al arte, has comentado algo bastante interesante y es, al principio la obra se estaba publicando en páginas grandes de una revista y luego ha ido en un tomo que se reduce. ¿Para ti fue un reto pensar en los dos tamaños? Sí y no, porque siempre, yo como trabajo en digital, como puedes zoomear al máximo las cosas, una de las cosas que tienes que aprender es que todos esos detallitos tan preciosos que has hecho ahí, que has estirado ahora, luego no se ven. Claro. Entonces, eso como que te lo tienes que tener ya aprendido, o sea, tienes que estar todo el rato poniendo la página en plan de, así es como se va a ver en el TVO, para decir, todos estos detalles al final lo que hacen es enmarañar. Tiene que ser limpio porque al final el manga es algo que se lee muy rápido, que tiene que fluir, que te lo tragas como el agua. Entonces, cuanto más detalle superfluo, peor. Entonces, bueno, como eso ya lo tenía yo un poco dominado cuando hice los primeros cómics, sobre todo lo que hice para Norma, pues no fue un problema, pero sí que eso, cuando le dije a Sergio, oye, tenemos que aquí hacer que tenga un poquito más espacio, pues yo creo que la obra, hay un momento en el cual se nota. Dice, vale, aquí de pronto han dicho menos viñetas. Me estoy dando cuenta de que hemos empezado a hablar de Histeria mucho, dando por sentado mucho que la gente se la ha leído. ¿Puedes contarnos tú, Sergio, como guionista, un poco de qué va Histeria? Por supuesto, no lo tengo ensayado, pero me lo sé, ¿eh? Pues bueno, para la gente que os pueda venir de nuevas, Histeria es un seinen, una historia de ciencia ficción protagonizada por Marcus, es el mejor detective de una ciudad homónima llamada Histeria, que es la última ciudad que queda en el mundo, en un futuro bastante lejano, y a Marcus le encarga una de las familias más importantes de la ciudad, que tiene el poder económico sobre todo, que investiguen por qué su hija no ha crecido un solo centímetro desde que la adoptasen. Y eso le sirve a Marcus para destapar una serie de corruptelas y de tramas donde se da cuenta, pues bueno, que la humanidad está condenada y que los niños no crecen. Así que ya os podéis imaginar que eso significa que pues, el día que mueran, hasta aquí llegó la humanidad. Y pues bueno, detrás de esto, evidentemente, hay una trama muy chula, muy interesante, que envuelve a los 3 personajes de la portada, tanto a Marcus como a Verónica, que es nuestra Catwoman particular. Aludimos siempre a ella porque así se entiende muy bien que es una antiheroína, ¿no? Es un personaje lleno de secretos muy chulos. Y también a Linda, que es la pequeña hija de los Sellers, que bueno, es la que da inicio a la trama y también sentido a la historia, tanto en presente, pasado como futuro. Y hasta ahí puedo leer. Lola, ¿cuál fue el mayor reto en cuanto al dibujo que te enfrentaste con Histeria? Dibujar Cyberpunk, todos los fondos, todo. Y también, era muy noir, tenía lo bueno de que podía jugar mucho con los negros, bloques de negro, pero a la vez tienes que darle como textura, ¿no? Que se vea que hay algo más ahí, escondido entre las tinieblas, ¿no? Y la verdad es que las páginas fueron muy duras porque tenían un montón de fondo, porque como he dicho antes, la ciudad es otro personaje, tienes que darle carácter y tiene que estar casi siempre presente. Entonces, mucho fondo, con lo cual, eso de que estuviéramos saltando entre zonas desérticas, naturales con árboles y una ciudad, una playa, a los rascacielos y tal, a mí eso me daba la vida. Porque, claro, los paisajes así con arbolitos y tal, pues eran Durante muy unos días fáciles de decía, ya no dibujar. dibujo edificios. Pero era en plan de, ahora digo edificios que me gustan mucho y quedan geniales. Pero dice, según una vez terminado, digo, qué bien, ¿no? Qué guay. Pero haciéndolo es como, ¿Y tú, Sergio? ¿Cuál fue el mayor reto? Pues al final es un thriller, con todo el reto que eso supone, dejar pistas. Aparte, la obra funciona a nivel de thriller o de misterio en 2 campos, ¿no? Uno es la investigación policial, que a todos nos puede venir a la mente, de resolver un poco, no quién es el asesino, pero por qué los niños no están creciendo. Y lo segundo es un puzzle narrativo en el que no sabes muy bien en qué línea están los personajes, de qué manera interactúa Nina, interactúa Marcus, de manera que siempre hay que dejar pistas, pero tampoco puedes permitir que el lector descubra el pastel, al menos hasta el tercer acto ya de la historia. Entonces, pues bueno, siempre es difícil calibrar eso para que el lector pues lo lleves de la mano, pero nunca le des las suficientes pistas.
Lola, tú ya has hecho historias costumbristas, o sea, has dibujado historias costumbristas, has dibujado, ¿cómo decir?, piratas, ¿no? O sea, algo más. Y ahora ciencia ficción. ¿En qué género te sientes más cómoda? ¿Qué te gusta más? Es que cuando hago una cosa, echo de menos la otra. Cuando hago la otra, echo de menos la una. La cosa es no ser feliz, ¿sabes? Así que, a ver, Histeria tenía lo bueno eso que he dicho antes, que iba saltando de un mood a otro. Pero hombre, algo costumbrista, estaría bien hacer próximamente, pero también digo, ay, me gustaría hacer algo rollo victoriano. Pues también, es que no tengo remedio. Todo fácil de dibujar, ¿eh? Algo fácil de dibujar, sobre todo. Que no tenga muchos edificios. No, edificios no. Y tú, Sergio, en Back Home dibujas zombies y aquí no son zombies, pero o sea, bueno, me refiero a dibujas, haces una historia con zombies y aquí haces carroñeros, ¿no? ¿Te gusta el género de los zombies y el Resident Evil, no? Bueno, es un poco con lo que me he criado. Es cierto que al final el thriller, bien sea de carácter más monstruoso, como pueda ser en Back Home y aquí de carácter un poco más policíaco, no deja de ser una excusa al final para hacer tramas humanas y sobre todo para hablar de personajes, porque creo que tanto Back Home como Histeria son historias de personajes. Y me parece una buena puerta de entrada, sobre todo de cara al lector de manga nacional, que quizá pues es un lector más juvenil, ¿no? Pues poder introducir este tipo de recursos, como puedan ser zombies, monstruos o historias que sobre el papel puedan parecer más superficiales y que cuando pueda abrir las páginas y conocer un poco a los personajes se dé cuenta de que hay más miga detrás. Así que yo creo que los monstruos son un buen caballo de Troya. Ahora que hablamos de lo de los zombies y tal, otra referencia es los carroñeros son los de Soy Leyenda. ¿O me recordaron a los de Soy Leyenda? Bueno, al final es cierto que nosotros aquí en esta obra lo entroncamos con el tema de las drogas, de la juventud, Exacto, sí, sí, etcétera. sí. Y más que Soy Leyenda, yo creo que es como ese universal de monstruo de la ciencia Sí, sí, sí. ficción, corrompido en cuerpo y alma y demás. Así que bueno, es que es un cúmulo de tantas cosas. O sea que es difícil elegir solo uno. La historia de Histeria está cerrada y cerradísima y tiene su principio y su final muy claro. De hecho, podemos decir, ¿no?, una elipsis de empieza y cuando acaba se unen muchas cosas que habéis estado desarrollando. Pero sí es verdad que quedan muchas cosas alrededor que o se pasan como muy en alto o se comentan y ya. Histeria está totalmente cerrada. ¿Podría surgir algo alrededor de Histeria? Historias paralelas, o sea, algo más de Histeria, de otros personajes. Bueno, a ver, nosotros siempre decimos que encantados. Al final, evidentemente, hay muchos melones abiertos, porque cuando haces una historia cyberpunk y futurista, el lore que tienes que construir, ¿no?, para que eso sea verosímil, es bastante grande, por lo tanto, es inherente a la propia historia, pues que por ejemplo, de las 7 familias, que son como la mafia de la obra, pues solamente se hable de 3 o 4 y el resto digas, uy, ¿y estos tíos por dónde están, no? O el origen de este poblado o del otro, El pero cuerpo eso de ya... Verónica. Claro, pero eso lo tendrá que pedir el lector. Si lo pide el lector, yo estoy convencido que se podrá hacer, claro. Vosotros, por la edad que tenéis, ¿no?, sois, por ejemplo, sois los autores que han surgido, por decirlo de alguna manera, después de la explosión que hubo de Gaijin, ¿no? ¿Cómo veis el panorama actual del autor español, tanto guionista como dibujante? ¿Cómo lo veis actualmente? Hombre, mucho mejor que cuando se empezó. Es decir, la evolución tanto de la apuesta editorial como del público, la aceptación del público ha cambiado un montón, porque cuando yo publiqué la primera vez con Norma, pues hace ya en el 2012. El año ahora lo has dicho tú, no lo he dicho Sí, yo. lo sé, es que lo vamos a hacer. Pero eso, el público a día de hoy acepta mucho mejor una obra hecha por un español, porque sabe que es manga, ¿no? Por aquel entonces no era tanto así, un poco... ¿Se han roto muchos tópicos? Se han roto muchos tópicos y yo creo que es simplemente porque las nuevas generaciones que han crecido con el manga, han crecido leyendo webtoon, que viene de China, que viene de Corea, que viene de todas partes, al final es una historia con un estilo de dibujo que les atrae y no se paran a mirar quién lo ha escrito. Si les gusta, si les atrae y ya está, no hay más. Que al final es un poco lo que debería ser, porque
o sea, es un tipo de ocio, lo consumes, ¿no? Lo lees, te reporta pues felicidad en este caso, porque para eso leemos, ¿no? Y claro, a su vez, el mundo editorial, pues claro, me imagino que junto con el lector, pues se edita mucho más, ha salido la Planeta Manga. Si el público está ahí, las editoriales van a estar ahí también. Entonces, conforme todo vaya creciendo, yo creo que va a seguir hacia adelante. Porque hay más oportunidades, creo yo, ¿no? Antiguamente, como has dicho tú, había el concurso de Norma Sí, y poco más. sí. Gaijin, cuando lo montó Glenn, que luego desapareció, Mm. pero ahora hay más oportunidades. De hecho, las editoriales muchas veces abiertamente dicen mandarnos trabajos, porque ahora ya vamos a decirlo, se arriesgan todas a publicar manga español. Bueno, al final también ha sido un poco Planeta la que ha abierto esa veda de decir, apuesto ya no solo por una obra al año como hacían otras editoriales, sino por decir, voy a apostar por una generación entera de artistas y no solamente a nivel nacional, sino que les voy a dar un altavoz internacional para que también la gente de aquí se dé cuenta lo típico de que, ya sabes, ¿no? Cuando de repente empiezas a ser licenciado fuera, mucha gente te toma más en serio. Aquí dice, uy, si este tío publica en Francia, pues oye, voy a leerlo que seguro que vale la pena, ¿no? Eso se iba a decir, porque de unos años para acá veíamos como que nos llegaba manga francés y ahora empezamos a licenciar manga español fuera. Back Home, tú con Virtual Hero también hiciste cosas fuera. Hace poco licenciaron 2 obras de la Planeta Manga, 2 o 3 en Planeta, de Sí, Planeta Manga a en Konata Japón. y a Ana, eso es. Que les dieron el premio de manga también a Naocina y a Sánchez. Estamos en un buen momento del manga español. Hombre, yo creo que el mejor que al menos yo con 30 años he Sí, es conocido. el mejor, sin históricamente duda. el mejor que ha habido nunca. Sí, y fíjate que yo creo que es muy positivo lo que ha creado Planeta a nivel generacional y también que gracias a eso han habido otras editoriales más pequeñitas que se han animado a decir, oye, yo también hago esa apuesta y que también están descubriendo pues a una cantera de autores enormes, porque yo creo que al haber nacido nosotros, ¿no? Como mangakas nacionales en los 80, en los 90 y habernos criado precisamente con anime y con manga, yo creo que para nosotros es una oportunidad tremenda, ¿no? Es un poco ese sueño que teníamos de niños y ahora es como que tenemos esas ganas de comernos el mundo, aunque muchas veces, ¿verdad?, nos atropelle la vida adulta y haya muchas más cosas en juego, pero la realidad es que es una oportunidad increíble. Sí, porque además Planeta ahora se ha aliado con otras editoriales en Europa y ha sacado incluso una revista de autores europeos que hacen manga también. ¿Os han llamado para participar en ella? ¿Vais a participar? Yo tengo una cosita así. ¿Y tú, Lola? Yo estoy de vacaciones ahora mismo. Tú estás de Más vacaciones. adelante ya veremos. Pero ahora mismo acabo de terminar Mientras, historia y estoy de mientras que no vacaciones. sean edificios, ¿no? No. Y bueno, y si hay alguno tampoco pasa nada. Pues también quería preguntaros de Histeria, ¿cuál es vuestro personaje favorito? Complicado, ¿eh? Yo lo tengo muy claro, la Venga, verdad. dispara. Verónica, Verónica. sí. Porque me mola dibujar en látex y tal. ¿Cómo te viste en la escena de sexo? Bien, ¿Sí? sin ningún problema. Era muy Es chill. light, o es muy sea, light, es muy light, es sí, muy sí. light, sí. Pero no lo digo por el hecho de que te dirá tal, sino por el afrontar una escena. Porque era de la eso. primera vez que había hecho una. Yo creo que sí, ¿no? Es la primera vez. Era la primera vez. Sí, sí. Bien, sin problema. ¿Te hubiera gustado que hubiera sido menos light? Y Yo explayarte más, ya que hablas del látex. Hombre, si hubiera sido más no hubiera tenido problema, pero yo creo que para el tipo de escena que queríamos Para el tipo de hacer público, es lo que tenía que ser, sí. ¿Y tu personaje? Pues fíjate, a mí, tanto Nina como Damon me gustan mucho, sobre todo porque, claro, son un contrapunto incluso estético a esa parte noir que tiene Marcus y Verónica en Histeria. Y nos lo planteábamos como el hecho de decir, vamos a hacer una distopía rural, ¿no? De ver playas, ver bosques, pero con robots, con insectos gigantes, con naves espaciales oxidadas. Y creo que poder crear un personaje que está ambientado en ese mundo, pues desde luego era muy atractivo y la verdad que nos lo pasábamos muy bien porque son dos pobres desgraciados, es un adolescente y un robotito. Y la verdad que era guay. Era un contrapunto ligero que se hacía siempre muy ameno a la hora de escribir. De hecho, el robot me parece un contrapunto muy, muy chulo
que lo habéis creído, el que lo habéis creado. Me parece además como muy kawaii, ¿no? Con esos ojos, esa cabeza grande, ¿no? ¿Disfrutabas a la hora de dibujarle? De hecho, quería decirlo porque era el personaje más fácil de dibujar de todo el cómic. Y la verdad es que tenía una viñeta de él, era, mira, un redondelito, un ojito, otro ojito, ya está, no tiene más que hacer. La idea era, ¿sabes cuando ves la última peli de Marvel o algo así, Los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y dices, se nota que a Rocket y a Groot los han metido adrede para vender Funkos y peluches. Pues bueno, Damon, que es el robot, es un poco el ejemplo. Esa sensación me dio a mí. Sí, Sí. pues mira, al menos conmigo lo conseguisteis. Sí. Y no sé, nada más. Yo quería preguntaros, lo último es, ¿qué tenéis en marcha? Si aparte de esto que has dicho que tienes algo, si tenéis algo en marcha o en mente en lo que os gustaría trabajar. Pues bueno, yo estoy la verdad que a tope con el proyecto de Euromanga, que es una oportunidad genial. También, bueno, lo van a anunciar la semana que viene, no quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, voy a volver a trabajar con un dibujante con el que ya he trabajado antes y, y la verdad que está siendo muy, muy guay poder trabajar además con equipos internacionales. Es una oportunidad muy chula que no nos esperábamos para nada y que tiene muy buena pinta. Yo ahora mismo estoy de vacaciones, como he dicho antes, así que nada, pero ya pensando en qué va a ser lo siguiente. Pero algo victoriano has dicho, ¿no? Algo victoriano estaría bien, sí. No mira a nadie. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Mira, por ahí tenemos. Dispara. Para empezar, Lolita, te quiero un montonazo, guapa, preciosa. Muchas gracias. O sea, yo ahora mismo, el 23 de marzo, cumplo 23, justo años. Te conozco, pues eso, desde la primera vez que te vi en un cómic del Rubius. Y fue como lo que estabais hablando antes de si hay estigma o no, de si hay un autor español, todo lo contrario, yo también soy dibujante. Entonces, cuando era pequeña, ¿qué tendría yo? 12 añitos, 13, digo, ¡un nombre español! ¡Es una española! Además, el hecho de que fueras una mujer, ¿no? Porque digo, coño, yo también quiero ser dibujante. A lo mejor no me muero de hambre, como dice mi abuelo, que voy a acabar debajo de un puente. A lo mejor no. A lo mejor no. Y me hizo muy, muy feliz. Me alegro un montón. Me hizo muy feliz. La pregunta, lo siento. Yo estoy súper contenta ahora mismo. Joder, es que cuando lo pienso digo, han pasado 10 añitos. Si lo pienso, lo estaba pensando esta mañana precisamente. Más que nada porque justo yo tengo ya 10 añitos después de eso. Lo único que te quería decir es que me acabo de enterar de esto. Yo no tenía ni puñetera idea hasta que no he entrado por la puerta de la tienda que había ni una reunión, ni un cómic, no tenía ni puñetera idea. La más feliz de las casualidades. Sí, no, desde luego. Llevo toda mi vida queriendo conocerte porque al final para mí era eso, era decir, hostia, tú fuiste el primer contacto que yo tuve con una ilustradora española. Y sobre todo cuando luego vi lo de Movistar y lo del anime, fue como, ¡hostias! ¡Hostias! Y me hizo muy feliz. Lo único es que, aparte de Virtual Hero y ahora esto, nunca había oído nada más aparte de eso. ¿Has estado haciendo algo? Bueno, hombre, tengo lo que hice antes, que antes ha dicho David, lo de los concursos para Norma y para la Junta de Andalucía. Luego hice lo de Bribones y luego Rubius, la serie de televisión. Luego un descansito, porque aquello fue muy duro, sí, hay que decirlo. Y luego me puse a hacer la historia corta para Planeta y luego Histeria. Y luego ya, pues ya veremos lo que cocinemos en el futuro. ¿Tus muñecas cómo están? Porque ahora mejor que hace muchos años. El Rubio me dejó bastante tocada, pero bueno. Hombre, era color. Era mucho trabajo, muchas horas sin parar, fechas de entrega muy duras, pero bueno, por suerte sobreviví, estoy aquí y sigo dibujando. Es que a mí justo estoy todavía formándome, bueno, ya terminando, voy por bueno, no sé si puedo decir la escuela o, bueno, voy por SDIP, estoy haciendo animación y justo es que hace un año o así me salieron unos quistes en las muñecas y todavía los tengo, me crujen mucho las manos. A cuidarse. Hombre, a mí me han dicho que es que si están calcificados me los tengo que operar y no me quieren operar. Y estoy con eso y digo, joder, ¿cómo llevará una persona que ha hecho tanto el tema de las muñecas?
A ver, eso también es genética, hay que tener suerte y tal. Y bueno, yo lo único que ir al fisioterapeuta que te machaque. Porque a mí cuando fui estaba muy mal, me machacaron y yo creí que no me iba a poner mejor, pero vi la luz al final del túnel, o sea, fue mágico. Y nada, y luego ya pues me recuperé y hombre, no te voy a decir, esto es como somos deportistas, pero lo que usamos son las muñecas o los codos, ¿no? Entonces es muy exigente, tienes que tener en cuenta de que no eres una máquina, tienes que descansar, tienes que cuidarte, porque no tienes de recambio. Sí. Y ya está. Sí, no, yo sobre todo era el tema de que si tú crees que dejar las vacaciones esas que has dicho, de dejar en barbecho un poco, el decir, vale, Es descanso, necesario descansar. ¿cuánto tiempo dirías entre proyecto Depende y de cada uno y proyecto? depende de la paliza que te hayas dado. Es que cada uno tiene nuestro cuerpo Es- y eso es así. Pero pueden ser incluso meses. De hecho, en mi caso con Virtual Hero fue un año. Luego lo de la animación fue mucho más ligera, porque tuve que, o sea, eran menos horas dibujando, porque eran muchos. Yo como estuve lo diré, directora de arte, había mucho de manejar equipos, de orientar a la gente que estaba haciendo el trabajo para la animación. Entonces, no tenía tanta carga física sobre mi cuerpo. Sí, horas de trabajo, evidentemente, pero no era lo mismo. Entonces ahí pude descansar y ya me recuperé. Pero bueno. Vale. Yo solo te digo que te cuiden mucho. Sí, sí. Bueno, Y que le hagas caso al médico y que los estiramientos el esos que hay que médico- hacer y todo eso lo hagas. el también. médico justo lo contrario me tratan como el culo porque me dicen... Cambia de médico, ya está. Sí, Solución. sí. Bueno, perdón, que es que no sé si alguien más quiere hacer preguntas, que estoy yo aquí. ¿Alguna preguntilla más? ¿Puedo seguir? Ay, pues maravilloso. Es que justo, ya te digo, no me había enterado que había esto y sí, no, si me llegó a enterar antes, habría venido incluso por eso. Yo había venido por otra razón completamente distinta y justo yo llevo aquí viniendo desde eso, desde que soy muy chica. Aquí me conocen como, pues eso, tenemos años de conocernos, ¿no? Y justo me dijeron, Mabel, ¿te puedes quedar a una cosa un poco para hacer bulto? Y yo digo, ¿qué es? Y me enseñan y digo, coño, pero si yo a esta persona la conozco. Oye, pues O mira, sea que, bueno, en principio me habían dicho que me quedara para hacer bulto, pero me he quedado, te has quedado porque has porque, querido. hombre, no, y a mí me gusta mucho hacer estas charlas porque al final, coño, yo me quiero presentar también a todo esto que es la industria y me da mucho miedo porque no tengo ni puñetera idea. Eso hay que intentarlo. Si los miedos en la casa y ya está. Sí, hay que Hombre, intentarlo. no, sí, sobre todo yo por suerte sí que cuento con amigos que tienen contactos o directamente trabajan en esto. Es más, tengo una de mis amigas, a lo mejor no la conoces, pero sí que a lo mejor conoces a Carles Dalmau. Sí. Bueno, pues él es amigo de mi amiga que también están con ello. Ella es que también está muy enferma, las dos estamos hechas una mierda, la biología no nos quiere y no se puede meter en Planeta Manga, porque en un principio se iba a meter ahí, pero al final no podía. Y lo que sí que está haciendo junto con Dalmau es que le están intentando buscar trabajitos, pues eso, de buscar a una persona que tenga una historia y que busque artista. Pues eso es intentarlo una y otra vez, porque yo me presenté un montón de concursos. Al principio fueron concursos de carteles del manga, de diferentes eventos. Luego fueron concursos para que te publicaran el cómic. Y a la primera no fue, o sea, tuve que presentarme muchas veces hasta que lo conseguí. Pero y se me juntaron, de hecho, hablando con Mateo Guerrero, me dijo, es que tu momento llegó cuando tenía que llegar, cuando estabas preparada para dar el salto profesional, ¿no? Entonces, eso es simplemente seguirlo intentando hasta que un momento llegará, pues eso, tu momento. Pero no rendirse. Al final, el que está ahí arriba y lo ha conseguido o sigue ahí es porque lo ha intentado y no se rindió por el camino. Hombre, a mí eso no me da miedo, en plan, yo por suerte sí que tengo muchas historias y tengo muchas cosas en la cabeza y a mí no me da miedo tirar historia tras historia y si no sale una, pues saldrá otra. O sea, Pues, a no darle. es verdad que yo sí que he conocido compañeros que se han presentado a concursos y se destrozan, en plan de que si no les sale, como que ya no quieren seguir intentándolo. A mí todo lo contrario, yo si una historia o lo que sea que hago, yo sí que subo mis historias y cosas por internet. Más un poco como portfolio que por el hecho de que alguien lo vea. Sí. Y por suerte en YouTube, ¿no? Porque como estudio animación sí que tenía que trabajar un poco eso, sí que me va un poco bien. Pero
a mí lo único es que no sabía muy bien qué hacer, porque tendría que hacer algún estudio de cómics, porque yo te digo, animar y hacer animatics, todo lo que quieras, pero yo plantear un cómic no tengo ni puñetera idea. Y cuando pienso en cuando termines Deep y a lo mejor sí que hacer un estudio secundario de cómic, más que nada para saber hacer cómics, pensé, no sé qué hacer, si intento, pues eso, presentarme como loca a concursos o como seguramente primero tiraré por el tema de animación y de manera secundaria estaré aprendiendo cómic, hacer pues eso, buscarme a alguien que busque a una dibujante. Tienes para eso, además que lo hablé hace unas semanas con Kenny Ruiz, tiene un curso en doméstica que además tirado de precio ahora, lo tiene, no sé, por un par de euros, donde explica cómo hacer un cómic para presentar a concursos. Y además lo hace y lo hacen, te explica cómo hacerlo y lo hace contigo para que cojas cómo hacerlo. Y además lo tiene tirado de precio, lo dijo, no es que me lo comentó hace un par de semanas, en doméstica. De Kenny Ruiz, el autor que ha hecho Team Phoenix con Planeta. Y, perdona, Sergio Hernández, es que lo siento, no tranquila, no te faltaría conozco más. de nada, lo siento Ahora ya me muchísimo. conoces. Encantada. Como persona que al final eres la mente de la historia, yo aunque soy dibujante también tengo mis propias historias. ¿Tú cómo planteas las historias? Porque yo al final las tengo en mi cabeza, se montan como una película, yo no sé si a ti eso te pasa, que tú las tienes metidas en la cabeza y es como una película. O muchas veces siento que los personajes los tengo metidos en la cabeza como si fueran otras personas dentro de mi propia cabeza que de vez en cuando me dicen, oye, pues yo he decidido que a partir de ahora me gusta el rosa y mi comida favorita es el tomate, por ejemplo, ¿no? Y me van contando su historia, pero luego a la hora de decir, vale, ¿y cómo planteo esto? Muchas veces es súper desordenado, porque claro, cada personaje quiere contar su vida y es como, chicos, por favor, un poco de orden. ¿Tú eso cómo te lo montas? O sea, la realidad es que no hay una fórmula escrita, ojalá la hubiese, porque entonces sería mucho más fácil, aunque habría muchos más escritores en ese aspecto. Pero yo creo que es que te empapes de obras que te gustan, que las analices, que veas cómo es la caracterización de personajes, la estructura y que te vayas formando un poco eso en tu cabeza, que termines obteniendo tu fórmula, porque al final son mecanismos o fórmulas que tú misma tienes que aplicar para ser más eficiente, ¿no? A la hora de escribir. También ayuda mucho el hecho de encajarlo en un género, en un formato. Si hablamos, por ejemplo, de manga nacional, sabes que al final un tomo, si vas a una historia de one shot, oscila entre las 180 o 160 páginas. Y si haces un balance de mercado del tipo de historias que se publican, pues sabes que igual se publica más en estos momentos, no lo sé, me lo invento, shonen que seinen, ¿no? Pues dices, pues mira, igual la primera historia, ¿no? Ese caballo de Troya con el que tengo que entrar, quizá puede ser un shonen que le dé pues un toque personal, ¿no? Y entonces ya es ver, pues imagínate, un shonen. Venga, pues vamos a ver cuántos personajes tienen los shonen. Pues es el clásico héroe, ¿esto me gusta o no me gusta? Venga, pues lo deconstruyo y hago algo distinto. Los secundarios, ¿hago al típico tío badass con espadas que va de segundo o de repente invento el huevo y hago que sea una tía que dispara flores? No sé, me lo estoy inventando. Pero entonces es ir analizando cada paso, ir viendo qué te interesa de eso, si te gusta o no, y cambiarlo a tu estilo. Y como digo, al final es sobre todo analizar y leer mucho. Sí, bueno, yo no me refería tanto a eso porque sí que es verdad que justo mi amiga es todo lo contrario, ella es la que me manda muchas veces sus historias y me dice, Mabel, ¿qué opinas? No tengo tanto problema a la hora de pensar historias o de cómo tal, sino el hecho de decir dónde empieza y dónde acaba. Porque, como ya te he dicho, mis historias al final se siente como si fuera un mundo entero y entonces me cuesta muchas veces decir dónde coño empiezo esto y dónde narices lo acabo. Porque, como tú has dicho, al final si tienes que hacer un one shot, si tienes que hacer un no sé qué, sabes que tienes que hacer un principio y un final y entre medias tienes que hacer algo que a la gente no le aburra. Tengo un profesor, bueno, lo tengo todavía, un profesor que me dijo, Mabel, tú ten en cuenta que cuando alguien empieza a leer tu historia, lo primero que tengan que ver les tiene que enganchar, porque como se aburran, se van. Y era eso, era el decir, ¿cómo hago para que el momento de empezar la historia no sea un momento que alguien pueda... O sea, lo que más me cuesta es meterme eso, en la gente, en la cabeza de los demás, porque claro, a mí todo me puede parecer muy interesante, lo he creado yo, no te joroba, pero ¿cómo voy a saber que eso verdaderamente le va a interesar a alguien más aparte de a mí, mis abuelos y mi amiga? Enseñándoselo a otra gente. Tú tienes que decir, vale, voy a empezar la historia por aquí. Normalmente es la primera página de un cómic. Ves un fondo, ves el mundo en el cual se desarrolla, ves al personaje principal, ves un tono, ¿no? Pues
tienes que hacer eso, una versión de eso con tu historia y unas cuantas páginas más y enseñársela a otra gente y ver qué piensan. Al final tienes que probar. No hay una mala elección. Esto es probar una y otra vez hasta dar con la tecla. Y a lo mejor ese no es el punto en el cual tu historia funciona mejor. Igual tienes que hacer un flashback. Igual tienes que irte al futuro para luego volver al presente. Depende de tu historia. Pero sobre todo se lo tienes que enseñar a más gente. Tienes que salir de tu cabeza y pensar, porque al final la historia no es para ti. Claro. La historia es para los demás. Sí. Y lo más importante es que la gente cuando lo lea no se pierda y se sienta enganchada y tenga ganas de seguir viendo por dónde va el tema. Mira, hay una cosa muy buena que tienen los concursos, que al final, como todo en esta vida, tienen su parte buena y su parte mala, y es que por ejemplo, los concursos de la Shonen, ¿no? Te entrenan a decir, voy a hacer una historia en 8 páginas que funcione, que tenga un principio, un final, y donde haya un protagonista muy carismático y un arco que haga que cuando termines la historia quieras seguir sabiendo más de él. Entonces yo creo que hacer esos ejercicios de decir, voy a comprimir una historia en 8 páginas y que funcione, que sea autoconclusiva y que además pueda terminarla, hacer su revisión y la meto en portfolio. Genial. Ahora coger y decir, voy a llevar esto a 25 páginas, a ver qué tal. Y entonces haces ese mismo ejercicio. Y luego de repente decir, ahí va, pues estas 25 páginas, ahora voy a convertirlas en lo que sería el primer capítulo, ¿no? De unos 8 o 6 que puede tener quizá un manga. Y esto si hablamos en manga, pero luego nos lo podemos llevar evidentemente a novela gráfica, cómic americano, EPD o lo que sea. Entonces, ese ejercicio como hacer las capsulitas de mi historia en 8 páginas, luego en 25, luego en un tomo entero, luego una trilogía. Y bueno, ahí ya lo puedes expandir hasta el infinito, ¿no? Pero creo que es curioso este formato japonés que precisamente es un poco estricto, pero a nivel narrativo funciona muy bien, de decir, vamos a hacer la historia en 8 páginas o en 20 y si funciona ya, intentamos hacer un one shot y si funciona el one shot ya intentamos hacer la serie y así poco a poco. Y la verdad que a nivel narrativo eso funciona mucho y también es muy importante empezar algo y terminarlo. Porque sobre todo al principio se tiende mucho a hacer este ejercicio de escapismo de, no, se me ha ocurrido una trilogía de fantasía o se me ha ocurrido un universo entero que es inabarcable. Y eso muchas veces abruma, ¿no? A nivel creativo. Pero poder reducirlo todo a una cápsula y que sea algo finito, que sabes que tú digas, por ejemplo, pues empiezo el lunes 1 de marzo y sé que el 1 de mayo lo termino, lo meto en mis redes sociales y estas 8 páginas se las envío a estos editores. Pues, oye, ayuda mucho porque al final también como creativos tenemos que estar preparados para el proceso artístico tanto en el principio como el final, ¿no? Entonces, empezar y terminar proyectos, aunque sea solamente para meterlos en el portfolio, es muy guay. Ese ejercicio lo habéis hecho en Histeria, ¿no? Con esas primeras páginas donde Marcus le contratan para hacer un trabajo, acaba pasando lo que pasa, luego aparece otro personaje y son unas pocas páginas donde te sirven, hay acción pura y dura, luego hay un desenlace que no debería, pero él lo hace y entonces explica también su trasfondo, ¿no? Es ese ejercicio que estoy diciendo, ¿no? Sí, al final yo creo que en este tipo de formatos como es el manga o Planeta Manga, que te invita y de algún modo incluso te obliga a enganchar al lector con esos cliffhanger que tú mismo comentabas, es muy interesante para ilustrar esto, porque al final dices, tengo 20 páginas y tengo que contar toda una historia, el arquetipo, el tono, el personaje, en muy poco tiempo y que al final la gente lo entienda, ¿no? En ese aspecto, las primeras páginas de Histeria, pues ya tienes un detective, tienes una ciudad maldita, tienes estos ecos de ciencia ficción pseudo-intelectual, ¿no? Que sí con el teatro, con los subtextos de Shakespeare. Esa voz interior muy Blade Runner de él hablando y comentando cosas. Eso es, también el uso, por ejemplo, de la tercera persona en los bocadillos, como puede ser muy de la época de Batman de Frank Miller, por ejemplo, que también era una referencia directa. Y la verdad que fue un poco el capítulo que marcó el libro de estilo de toda la obra, ¿no? Pues no sé si no hay ninguna pregunta más, pues os pediría un aplauso para los autores que tienen que firmar cómics. Muchas gracias a todos también los que me habéis visto desde casa y nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.